Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador de docencia servicios del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos invitado al doctor Miguel José Tejeda Camargo, médico egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de aquí, de la ciudad de Santa Marta, especialista en medicina interna, cardiología y electrofisiología cardiovascular. Nos dictará una charla sobre la fisiopatología y el compromiso cardiovascular por SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad que hoy conocemos como COVID-19 y que el 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia. Bienvenido, doctor Tejeda. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Ok, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación y siempre es bueno regresar a lo que uno siente que es la casa. Vamos a hablar hoy de fisiopatología y compromiso cardiovascular por SARS-CoV-2. Quiero, digamos que antes de iniciar, decirles que el tema es bastante amplio. Intenté resumir, digamos que los elementos más importantes en estos 7 conceptos, un poco de virología, epidemiología, fisiopatología, estrategias diagnósticas como tal de la infección, cuáles son los escenarios clínicos a los cuales nos vamos a ver enfrentados, el manejo, y al final unos reportes de casos, digamos, llamativos para dar como anécdotas al respecto de la infección por el virus. Entonces comenzamos a decir que este virus no es nuevo. Los detalles de la descripción del virus datan de 1960 y sabemos que se llama coronavirus por el aspecto que tiene la microscopía electrónica, que es lo que vemos a la derecha en la imagen actual. Hace parte, digamos que del orden de los nidovirales y de la familia de coronavirus Ictoroviridae, específicamente la subfamilia de Ortoviridae. Los alfa, los beta y los gamma y los delta son subgéneros de esta familia y sabemos hoy que los alfa y los betas en términos generales infectan a los mamíferos y los gamma y los delta infectan a las aves principalmente. Hay otros huéspedes también acá, pero digamos que son generalidades con respecto a cada subgénero. Para lo que nos concierne el día de hoy, el beta coronavirus actual fue reconocido por una neumonía típica que comenzó a identificarse más o menos en diciembre del año pasado, y si nos damos cuenta han pasado 4 o 5 meses y realmente se ha convertido en un problema de salud pública muy importante. Entonces, esta es un esquema en la parte superior de la diapositiva del comportamiento de los genes en el ARN viral, ¿sí? Como lo vemos en la gráfica acá, el ARN viral tiene 30.000 nucleótidos aproximadamente, ese es el tamaño del ARN del virus, y codifica básicamente unas proteínas que hacen parte de la estructura como tal del virus, y están, digamos, señaladas por unas letras que son la S, la E, la M, la N, y que van a sufrir, digamos, que diferentes modificaciones. Ya voy a mencionar más o menos cómo será la replicación, pero hacen parte de la molécula final del virus. La S, que es la proteína de superficie o espiga, que es la que le da la forma característica. La E hace parte de la envoltura. La M es una proteína transmembrana que le da como la estabilidad al virus. Y la N, que es una proteína que se une con el ARN en el núcleo del virus. Estos segmentos que vemos acá, que se llaman ORF, se traducen más o menos como un fragmento de lectura abierta y básicamente codifican para proteínas que no son estructurales del virus, pero que sí son importantes para el tema de la replicación, sobre todo la ARN polimerasa dependiente de ARN. Entonces, esta sería más o menos un esquema de la morfología del virus, y hay una cosa muy, muy importante, y es que la similitud que tienen con virus anteriores es aproximadamente el 70%. Cuando se compara con el SARS de un brote que hubo en el 2003, la similitud tanto en estructura como en, digamos que como en origen genético es del 70%, y se cree que el huésped natural es el murciélago. Hay, digamos que todavía una brecha del conocimiento con respecto a cuál fue el huésped intermedio antes de que se demostrara que el contagio hombre a hombre ocurriera. Algunos dicen que el pangolín, etcétera. Hay varios animales implicados en esto, pero no tenemos todavía confirmación. ¿Qué más le quiero decir? Y una cosa muy llamativa, y es que en Canadá, digamos que se demostró en varios
estudios de la forma de transmisión del virus que característicamente el número de partículas de virus por mililitro de esputo es alto si se compara con otros virus o con otros, digamos, virus respiratorios, como la influenza. Aproximadamente por cada mililitro de esputo encontramos más o menos 1 billón de partículas del virus. Entonces, eso hace que la carga sea significativa y que la transmisión sea muy sencilla. Entonces, para puntualizar algo, y digamos que para hablar el mismo idioma, SARS-CoV-2 fue el nombre que le dio de manera oficial la OMS a este tipo de virus de coronavirus, ¿sí? Y la enfermedad que produce el virus se denomina COVID-19 por su traducción, pues, del inglés. Conocemos que, como les mencionaba, el primer brote de la neumonía típica que se demostró que era viral fue más o menos como el 9 de diciembre, si no me falla la memoria, y desde marzo aproximadamente la OMS decretó que estábamos ante una pandemia y que todos los países deberíamos tener medidas importantes para el control y la prevención de este problema de salud pública. Hablando principalmente de los factores de riesgo cardiovasculares, sabemos que los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, son una población vulnerable y que se encuentran en mayor riesgo de contagio y mayor riesgo de complicaciones asociadas a esta infección. La elevación de troponina, que ya hablaremos adelante sobre esto, es un marcador principalmente de mortalidad y habla, digamos que principalmente del proceso inflamatorio sistémico que ocurre en esta condición o de que la enfermedad cardiovascular de base ha perdido, digamos que su estabilidad por la condición crítica que tiene el paciente. Es altamente, digamos, letal en hombres cuando se compara con mujeres y la tasa de letalidad es multifactorial. Y digo multifactorial porque depende de características intrínsecas del huésped. Por ejemplo, no es lo mismo una persona joven, una persona por encima de los 70 años que tenga comorbilidades, y también depende de otros factores externos como las políticas gubernamentales y la forma de atención del paciente, ¿sí? Sobre todo comparamos, digamos, sistemas de salud entre ellos y la mortalidad sí varía. Hipertensión, diabetes y la enfermedad cardiovascular establecida son, digamos, que los factores más frecuentes asociados, y la edad es un factor importante de mortalidad, que algunas cortes hablan de 70 años, otras de 60 años como punto de corte significativo para hablar de mayor riesgo. Estos datos son de ayer, más o menos en el mundo ya superamos los 3 millones de contagios confirmados y la mortalidad se acerca a las 250.000 muertes en el mundo. Esta gráfica me llama mucho la atención y quiero compartirla con ustedes porque es una gráfica del comportamiento de los diferentes, digamos que así, áreas del mundo. Y si nos damos cuenta, digamos, en estos tiempos recientes, América, que es la barra amarilla, ha aportado día a día un número significativo de casos. Eso quiere decir que probablemente estamos en bastante riesgo de ver en los meses que nos quedan muchos pacientes con esta infección. Lo de la derecha es la epidemiología de Colombia. Ahorita revisé antes de la charla, todavía no estaba publicada la del día de hoy, pero para hoy ya Colombia tiene más de 6.500 casos confirmados de COVID y las muertes se acercan casi a los 300. Yo aún creo que en términos de epidemiología todavía no hemos visto el impacto de este virus. Toca ver qué pasará en las próximas 2 semanas para ver si realmente tenemos un control o no de esta infección. Entonces, la infección por COVID además incrementa el riesgo de arritmias. Cuando se revisan las cortes, aproximadamente el 17% de los pacientes hospitalizados por esta condición tienen arritmias, aunque no especifican, digamos, qué tipo de arritmias. Por toda la fisiopatología pareciera que de pronto fibrilación auricular o arritmia ventricular serían las más frecuentes y se asocian directamente con el daño miocárdico directo o indirecto de la infección por el virus. Importante como otra generalidad dentro de la epidemiología es que los medicamentos o el arsenal terapéutico que tenemos al respecto del virus puede prolongar, digamos, algunas características del potencial de acción de la célula miocárdica y favorecer arritmias que pueden ser graves y mortales en el paciente. La lesión miocárdica documentada, que ocurre más o menos en el 20% de los pacientes que se admiten a UCI con una condición severa, tiene un incremento de mortalidad de 4 veces más de los pacientes que no tienen lesión miocárdica documentada. Entonces, dentro de la fisiopatología hay varias cosas importantes a tener en cuenta y reconocemos aquí en la gráfica, en la parte izquierda, vemos el virus
que tiene una partícula que sobrepasa su superficie y es la proteína en forma de espiral, que como les mencioné le da el nombre del coronavirus, y es la, digamos, directamente implicada en la unión con un receptor celular, ¿sí? Que en este caso sería el receptor de la angiotensina tipo 2, para que el virus entre a la célula. Aquí, digamos que hay dos consideraciones importantes, y la primera es que si bien el receptor de la angiotensina tipo 2 es el receptor principal para que el virus entre a la célula, hay un correceptor que es el TMPRSS2, que traduce proteína transmembrana de serina superficial tipo 2, que lo que hace es modificar la estructura del receptor del virus para facilitar la entrada del virus a la célula. Hay una cosa importante, y es que cuando el virus entra a la célula, él no tiene la necesidad de unirse al núcleo de la célula del huésped, sino que su replicación se da en el citoplasma de la célula. Algo importantísimo, sobre todo para pensar en cuáles serían los medicamentos, digamos, de impacto en esta infección. Y una vez el virus se encuentra en el citoplasma de la célula, se produce, digamos que unos cambios en su organización, comienza la replicación del virus, lo primero que se hace es una duplicación, digamos, heterogénea, por decir así, de ARN mensajeros subgenómicos que se traducen posteriormente en el ribosoma de la célula del huésped en proteínas que hacen parte ya de la partícula vírica completa. Se organiza a través del retículo endoplásmico y se da la exocitosis del virus. ¿Qué otro mensaje quiero hacerle acá, digamos, hincapié? Es que existe un mecanismo regulatorio intrínseco en la célula, y es que a la activación de una proteína que se llama ADAMS17 es capaz de cortar esta parte que es externa del receptor y, digamos, convertirlo en un receptor soluble. De una u otra forma, este receptor soluble podría unirse a las partículas víricas y favorecer que haya menos entradas de virus a la célula, ¿sí? Todo eso se debe tener en cuenta, porque en algunas teorías se cree que los medicamentos como los enalapril o el losartán podrían facilitar de una u otra forma mayor riesgo de infección por el virus, que eso está debatido. Incluso hoy salió un artículo en New England que habla en contra de eso, ¿sí? Habla de la seguridad de los medicamentos. Que más o menos es una gráfica lo que le he explicado. La proteína ADAM17 es capaz de escindir esta parte externa del receptor y producirlo como un receptor soluble, y de una u otra forma esto podría generar una protección a la invasión del virus a la célula del huésped. Importante reconocer varias cosas. Desde el punto de vista cardiovascular, todo esto son modelos que explican fisiopatológicamente lo que realmente podría suceder, pero son modelos, digamos, que nos apoyamos en esto para entender lo que sucede. Y básicamente los pacientes con infección confirmada o sospechada pueden tener diferentes síndromes clínicos cardiovasculares. Puede presentarse, aparte de la infección por COVID, como un síndrome coronario, una miocarditis, una falla cardíaca o arritmia. Y el quick del asunto radica en, probablemente, pues, en un proceso inflamatorio sistémico importante, como hablamos en la charla pasada con José, probablemente una tormenta de citoquinas, donde la interleucina 6 es el factor principal o uno de los elementos principales que produce influencia en diferentes sistemas. Entonces, desde el punto de vista miocárdico, ¿sí? Se conoce hoy que el virus es capaz de generar infección directa en el miocito. Si recordamos, este receptor de angiotensina tipo 2 se encuentra principalmente en el pulmón, pero también se expresa más o menos un 8% de la masa miocárdica, también en algunos vasos y en el tracto gastrointestinal, razón por la cual es lógico suponer cuáles serían los síntomas del paciente. Aparte de respiratorios, pueden haber síntomas digestivos o también cardiovasculares. Entonces, infección directa del virus al miocardio se ha documentado, y más adelante les mostraré un caso clínico, un reporte del virus en el miocito. Otra teoría, digamos, de inflamación relacionada con esto es que per se todo el proceso inflamatorio de la tormenta de citoquinas produce una lesión citopática en el músculo, y eso se ha reflejado obviamente en un proceso inflamatorio local. Y por último, también puede haber un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno por todo el proceso, digamos, séptico que ocurre en el paciente, la hipotensión, la hipoxia, etcétera, y producir compromiso miocárdico. Obviamente, desde el punto de vista clínico, como veremos a continuación, la miocarditis se comporta de forma similar a infección por otros virus.
¿Qué otra cosa puede suceder? Arritmias. Esto también es algo lógico desde el punto de vista fisiopatológico porque la hipoxia que se genera en el paciente favorece un estado proarrítmico en la célula miocárdica, y si eso le agregamos que, por ejemplo, algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de la infección viral pueden producir mayor arritmia, es lógico que se produzca sobre todo taquicardia ventricular polimórfica y puede haber muerte súbita en el paciente. Además de esto, sabemos que la aterosclerosis tiene un componente inflamatorio y toda esa tormenta de citoquinas puede hacer alterar la, digamos, la capa de lípidos que tiene la placa, una disrupción, producir un trombo y ocasionar un infarto verdadero con supranivel del ST y con requerimiento de intervención urgente. Entonces, básicamente la infección por el virus puede manifestarse más o menos en diferentes síndromes clínicos cardiovasculares con mecanismos fisiopatológicos que se sobreponen y que pueden contribuir de diferentes formas a la generación de estos síndromes. Entonces, dentro de las estrategias diagnósticas, acá hay algo muy importante que quiero decir, y es que siempre prima la clínica y la sospecha de uno como médico ante una posible infección por COVID, por SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, uno lo que hace al enfrentarse al paciente es un constructo clínico entre la epidemiología, la clínica, el laboratorio y las pruebas, digamos que complementarias, como por ejemplo las pruebas de imagen. Tenemos diferentes metodologías para aproximarnos al diagnóstico. Tenemos detección de antígenos, detección de anticuerpos, que son las pruebas medidas por ELISA que, si bien son válidas, aún requieren un proceso de validación futuro para poder dar, digamos que mayor información. Hoy día, digamos que la prueba diagnóstica que tenemos como arsenal más sólido es la amplificación del material genético, o sea, la PCR en tiempo real, y digamos que la sensibilidad, si se compara con TAC, mira que eso es una cosa muy llamativa, si la sensibilidad de la prueba la comparamos con TAC es aproximadamente del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Si todos sabemos que digamos que en el estudio de las pruebas diagnósticas debe haber un gol estándar, y en los estudios en las cortes que nos presentaron, el TAC, anormalidades radiológicas compatibles con COVID, era el gol estándar, y se comparó con PCR y la sensibilidad alcanzaba el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba, digamos que es deficiente hasta en un 30% de los pacientes. O sea, de 100 pacientes detectábamos enfermos 70 y 30 quedaban excluidos por la prueba de PCR. Esto nos valida el hecho de que una PCR negativa no necesariamente indica ausencia de infección. Si nuestro contexto clínico, el paciente típicamente nos parece infección por SARS y la radiografía o los exámenes nos validan esta sospecha, la PCR negativa no descarta la infección, y lo que deberíamos hacer sería en 48 horas repetir la prueba y de esta forma confirmar o no si existe la sospecha clínica. Incluso, digamos que en China, los estudios de validación de estas pruebas indican que si tu probabilidad pretest es alta, la PCR no te va a cambiar la conducta. O sea, si tu paciente tiene epidemiología, un nexo de contacto, la radiografía o el TAC es típico, tú estás, digamos que en la obligación de tratarlo como una infección casi que confirmada. La TAC es una herramienta diagnóstica útil, no es confirmatoria, pero sí, digamos que las alteraciones radiológicas pueden estar presentes hasta en un 95% de los pacientes. El tema del TAC es la especificidad de la prueba, o sea que infiltrados en el pulmón pueden ser por diferentes causas, no solamente infección por el virus. Y este es más o menos un resumen del comportamiento de las pruebas, lo que nos indican, y lo que le mencionaba, el principal arsenal en términos de diagnóstico es la PCR, una amplificación de los ácidos nucleicos, y una positividad de la prueba nos indica que el paciente está infectado. Ahora, ¿hasta cuándo el paciente es positivo para ácidos nucleicos? Hay reportes hasta de 37 días después de resolución de la enfermedad. Más o menos uno espera que 2 semanas después de resolución de la infección clínica, el paciente ya tenga, entre comillas, un lavado de los ácidos nucleicos y que ya no sea positiva la prueba para el COVID-19. Sin embargo, como les mencionaba, hay reportes de casos de hasta 37 días. Los anticuerpos y los antígenos que se miden por ELISA, como les mencionaba, la validación está todavía pendiente a largo plazo. No sabemos realmente si tener, por ejemplo, una inmunoglobulina G positiva realmente indica protección. Aparentemente sí, pero digamos que eso está todavía en discusión.
y una IgM positiva lo que indicaría es que el contacto con el virus fue reciente y se hace positiva aproximadamente al tercer a quinto día de iniciado, digamos que el contacto con el virus. Y de los test clínicos, digamos que el que más tiene relevancia es el TAC y los laboratorios para definir pronóstico. Entonces, dentro de los escenarios clínicos, lo primero es cuáles serían esas condiciones, síntomas, signos y laboratorios que nos harían, digamos, pensar en un recto diagnóstico con respecto a las patologías cardiovasculares. Y lo primero es el dolor torácico. O sea, los pacientes con infección por este virus realmente tienen alta frecuencia de, digamos, de este síntoma. Lo refieren como un disconfort torácico precordial. Es algo muy inespecífico y generalmente se asocia con dificultad respiratoria. Ahora acá la duda sería, un paciente de 60 años que llega con dolor torácico al servicio de urgencia, de pronto tiene dificultad respiratoria asociada, diferenciar esto de una enfermedad coronaria manifestada por dolor torácico es realmente el reto diagnóstico. Lo que parece ser, digamos, diferencial es la tipicidad del síntoma. Generalmente el dolor torácico por síndrome coronario es un dolor opresivo y en COVID es mucho más difuso. Sin embargo, tener hipoxia, tener taquicardia por la infección, el hecho de tener una edad avanzada, probablemente tener enfermedad coronaria, nos debe alertar de que el paciente puede tener las dos cosas concomitantes. Incluso un paciente con hipoxia puede presentar fácilmente un infarto relacionado con hipoxia y con hipotensión, o sea, un infarto tipo 2. Disnea, tos y dificultad respiratoria son otros síntomas frecuentes en un paciente con infección por el virus. La disnea está representada o está relacionada directamente con la gravedad de la condición y se dice que hasta el 95% de los pacientes que ingresan a cuidado crítico con un diagnóstico severo tienen dificultad respiratoria. Y como le mencionaba, esto puede ser por COVID o puede ser por una enfermedad cardiovascular subyacente. Tos es un síntoma frecuente, hasta 80% de los casos, generalmente no es productiva y no se relaciona con la gravedad de la condición. SRA es otra manifestación que yo creo que es la forma más grave de la infección y digamos, desde el punto de vista respiratorio, sería la condición que no quisiéramos ver. Sigue, digamos, validándose el diagnóstico de SRA por los criterios clásicos de Berlín, que tienen en cuenta la temporalidad, o sea, que ocurra en menos de una semana, los compromisos radiológicos bilaterales que no se apliquen por otra causa, el hecho de que el edema o los infiltrados no se deban a una falla cardíaca, y sobre todo la oxigenación, pues se tiene en cuenta para clasificar la severidad del SRA. En términos generales, la frecuencia varía dependiendo de las cohortes, pero más o menos del 4% o alrededor del 4% de los pacientes que tienen infección por COVID pueden presentar algún grado de SRA, y esto se ha incrementado obviamente en los pacientes hospitalizados hasta en un 40% de los casos. Hay algo muy característico de esta infección y es que tiene una evolución realmente lenta. La aparición de cuadros críticos después de iniciados los síntomas generalmente ocurren al 10.º día, 8.º, 10.º día, incluso 12 días después, y cuando se presenta la mortalidad es casi cercana al 55%, que realmente es alto. Factores de riesgo para esto clínico, pues obviamente la edad avanzada, tener comorbilidades, y hay unos marcadores pronósticos como por ejemplo la elevación de la ferritina, la interleucina 6, la PCR elevada, la troponina elevada, que favorece, digamos, que el paciente probablemente va a llegar a una condición crítica. Choque cardiogénico. Esto es algo a veces difícil de manejar en el servicio de cuidado intensivo, porque cuando llega el paciente con sospecha o confirmación de infección del virus, en un estado de hipoperfusión, ¿sí?, con elevación de lactato hipotenso, no, a veces digamos que es difícil discriminar si esa condición crítica del paciente solamente es secundaria a la infección viral o realmente hay algo más en el paciente. Entonces, tenemos que encender la alarma en los pacientes o en el perfil de riesgo. ¿Cuál será el paciente que tenga una cardiopatía estructural ya conocida? O sea, el paciente que tenga falla cardíaca, fracción de eyección reducida, antecedente de un infarto extenso, ¿sí? Ese tipo de pacientes probablemente estarían susceptibles en mayor medida de presentar un choque cardiogénico sobreañadido a la infección severa por el virus. Esta clasificación que vemos a la derecha del ABCDE
Es una clasificación que se propuso para manejar por fases el choque cardiogénico y la hace referencia a la identificación de pacientes en riesgo, que es lo que acabo de mencionar. B sería el paciente en una fase inicial que tiene hipotensión o algunos signos de hipoperfusión y taquicardia. C, que es el clásico que ya está establecido como tal. El D es el paciente que ya tiene refractariedad a las medidas. Y el E, que está en un estado crítico, digamos, pre-paro. Importante y una consideración a tener en cuenta siempre que el paciente tenga sospecha de COVID y nos vamos a aproximar a él, utilizar los elementos de protección y hacer la validación de todos los estudios necesarios. Por ejemplo, en choque cardiogénico, lo que el paciente va a requerir es hacer, por ejemplo, según la sospecha, un ecocardiograma o un angiotac para descartar o confirmar cualquier sospecha clínica que tengamos. Paro cardíaco y arritmias es, digamos, el resultado de un cóctel, digamos, de mecanismos fisiopatológicos que favorecen el hecho de que el paciente tenga más probabilidad de tener trastornos del ritmo del corazón. Por un lado, todo el proceso séptico aumenta, obviamente, la parte autonómica, específicamente el simpático, y por un lado, digamos que derecho, la hipoxia secundaria del SRA favorece que haya una estabilidad eléctrica en el miocito. Si a eso le añadimos que el paciente tiene enfermedad coronaria, tiene falla cardíaca, y le agregamos aún más, digamos, la intervención farmacológica, que, digamos, si nos retrocedemos un mes atrás, digamos que se autorizó el uso de hidroxicloroquina, por ejemplo, en algunos pacientes, todo eso sumado favorece que el paciente tenga mayor riesgo de generar arritmias en una condición crítica. Pareciera que, digamos, que todo este mecanismo fisiopatológico favoreciera más estados, digamos, de taquiarritmias que de bradiarritmias, sobre todo fibrilación auricular, taquicardia ventricular polimórfica y en últimas, pues muerte súbita en el paciente. Existe muy poca literatura al respecto y las cohortes, como le mencionaba, dicen que el paciente, en términos de probabilidad, aproximadamente 16% de los pacientes hospitalizados tienen arritmias severas y el manejo, en términos generales, es muy similar a un paciente que no tiene infección por COVID. Sin embargo, las intervenciones del punto de vista invasivo se limitan solamente a los pacientes que tengan una condición crítica, que ya vamos a ver cómo enrutamos a estos pacientes. Y la reanimación en COVID, estaba revisando ayer las guías de reanimación de la AJA y básicamente no hay como ninguna directriz diferente. Lo que sí nos invitan es a tratar de identificar cuáles son los pacientes con posibles diagnósticos de riesgo para utilizar los elementos de protección adecuados, sobre todo el N95. Al respecto del electrocardiograma, no hay ninguna alteración específica resultado de la infección. Sin embargo, los pacientes, como mencionamos, pueden tener alteraciones, digamos, intrínsecas de la infección miocárdica, como una miocarditis, que es el caso de este electrocardiograma, tiene una elevación del ST difusa, ¿sí? O puede presentar exacerbación de una enfermedad establecida previamente, como por ejemplo un infarto con elevación segmentaria del ST en una cara. Entonces, el electrocardiograma no es específico, pero sí se debe tener muy pendiente todos los escenarios clínicos. Troponina. Esta gráfica me pareció súper interesante porque los pacientes con elevación de troponina y diagnóstico de infección por COVID tienen mayor mortalidad. Y digamos que los factores más relacionados fueron hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, diabetes, EPOC, falla renal y el consumo de medicamentos. Eso sí está bastante rebatido y como les dije, hoy sale una publicación que sí tumba toda esa teoría fisiopatológica. ¿Qué pasa con la troponina? La troponina es un marcador pronóstico, digamos, ya identificado en el paciente con infección por este virus. Y en la gráfica de izquierda vemos cómo se compara el comportamiento de la troponina según el resultado final con respecto a mortalidad, ¿sí? Los pacientes que tienen elevación de troponina se mueren más que los pacientes que no tienen elevación de la misma. Y un punto importante de inflexión en la discusión al respecto es, bueno, ¿qué hago yo con un paciente que por X o por Y motivo se le solicita la troponina? ¿Qué hago con una elevación de troponina? Asumo que es miocarditis por el COVID, asumo que tiene un infarto sin elevación del ST, asumo que es un infarto tipo 2, y básicamente lo que nos sugieren por consenso de expertos, y hago la aclaración, es ver cuántas veces se eleva la troponina por encima del nivel o del límite superior normal. Hay un punto de corte y es que si la elevación no supera 3 veces el límite superior normal,
asumimos que es posiblemente por el estado crítico del paciente. Generalmente, si no hay nada asociado, se deja en manejo médico, pero si esta elevación supera más de 5 veces el límite superior normal, lo que se debe hacer sí o sí es pensar de que hay algo intrínseco cardiovascular, una ruptura de una placa, un infarto, etcétera. Obviamente esto depende mucho de la condición del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, dolor torácico y elevación del ST segmentario, pues estamos ante un infarto con supra-LST y debes actuar en consecuencia. Digamos que estos escenarios aplican para pacientes que no tienen claros síntomas cardiovasculares y que la elevación de la troponina puede, digamos que asumirse como un marcador pronóstico. Incluso conocemos que la tendencia es que a mayor proceso inflamatorio, o sea, a mayor nivel, por ejemplo, de proteína C reactiva, va a haber mayor incremento de troponina y de otros biomarcadores de estrés cardiovascular, como por ejemplo el ProBNP. Imágenes no invasivas, aquí hacen referencia a ecocardiogramas, perfusión miocárdica, resonancias, eco transesofágico, etcétera. No son exámenes que se van a hacer de rutina, sobre todo en pacientes que ya tengan confirmación de la infección por el virus, porque deben prevenir, obviamente, la contaminación de los elementos diagnósticos y la posible diseminación al equipo, digamos, médico u otros pacientes. Entonces, lo que debe responder siempre la indicación de una prueba de este tipo es si el resultado va a cambiar mi conducta clínica. De resto, yo creo que no vale la pena exponer a otros pacientes, ni mucho menos al personal médico. Entonces, siempre preguntarnos si el resultado de la prueba va a cambiar la forma como estoy manejando a mi paciente. Y revisar siempre si la metodología de la imagen no invasiva que escogemos es la adecuada y es la mejor opción para la sospecha clínica que tengamos. Un ejemplo, por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, elevación de troponina y no sabemos si es de pronto un síndrome coronario o es un TEP de riesgo intermedio o alto por elevación de la troponina, podríamos hacer un angioTAC con reconstrucción coronaria y una vez, digamos, descartamos la presencia de embolismo pulmonar y aparte vemos cómo se encuentra la anatomía coronaria. De todos los procedimientos, parece ser que el eco transesofágico, por la metodología intrínseca de la prueba, tiene mayor riesgo de contaminación y es el que menos se sugiere realizar. Incluso los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, que van a ser llevados a cardioversión, se sugiere descartar con TAC la presencia de trombo intracavitario antes que con eco transesofágico. Y como les mencionaba, el TAC es uno de los elementos diagnósticos preferidos porque permite ver aparte de anatomía coronaria también el árbol o el lecho pulmonar, que como hemos, digamos, visto hasta hoy, algunos pacientes con infecciones severas por COVID tienen un estado protrombótico y TEP no es la excepción. O sea, un tromboembolismo pulmonar puede ocurrir en estos pacientes. Entonces, viendo, digamos, que la complejidad de los escenarios, tenemos que tratar de categorizar los procedimientos y definir cuáles son realmente urgentes y cuáles se deben diferir. Para ninguno es una realidad de que hoy, como en el mundo, esta epidemiología realmente de España, pero aplica igual para Colombia, el número de procedimientos en cardiología, yo creo que en todo se han reducido. En la barra verde vemos los procedimientos antes de la pandemia y en la gris procedimientos después de la pandemia. Entonces, después de declarar la pandemia, todos los procedimientos en general han caído. Incluso esta gráfica que hace referencia a intervención coronaria percutánea, o sea, a cateterismo cardíaco en el contexto de síndrome coronario, también se redujo después de la pandemia. Esto, digamos que tiene sus matices con respecto al impacto porque los pacientes, y se sabe que los pacientes están en casa, algunos con angina, algunos con indicación de procedimientos, y no consultan por el miedo a la infección por el virus. Entonces, importante, definir cuáles son realmente los procedimientos que son urgentes, y de esta forma, digamos, reducir el riesgo de infección tanto de otros pacientes como del equipo médico. Y con respecto, por ejemplo, a la cardiopatía isquémica, el infarto con supra siempre va a ser mandatorio. Aquí hay digamos, unos matices que yo les voy a mencionar y es que obviamente depende del acceso que tengamos al laboratorio 24 horas, pues los pacientes que tengan un retraso más allá de 1 hora por encima de los protocolos, probablemente se benefician más de hacerle trombolisis que esperar hacer el cateterismo cardíaco. Con respecto, por ejemplo, a enfermedad valvular, un paciente que tenga una estenosis aórtica crítica con compromiso cardiovascular, pues no puede esperar, ese paciente tiene que operarse. Y en términos de procedimientos, por ejemplo, electrofisiología, un marcapaso por un bloqueo AB completo es una indicación urgente hacer el procedimiento.
Pero, por ejemplo, un paciente que tenga taquicardia por entrada nodal que se pueda controlar con manejo médico, pues se puede diferir unos meses y así reducir el riesgo de infección. Yo creo que esto es más lo mismo. Listo. Entonces, en el contexto, digamos, o el escenario más difícil desde el punto de vista cardiovascular, yo diría que es el infarto sin elevación del ST, porque el paciente con supra, digamos que está más que claro que requiere una apertura del vaso, ¿sí? Ya sea por terapia fibrinolítica o por una intervención coronaria percutánea. Digamos que la decisión entre uno y otro va a depender de la disponibilidad del tiempo del acceso al laboratorio. Pero en los pacientes con infarto sin elevación del ST, la discusión sí es un poco más amplia. Y básicamente la idea es identificar qué pacientes tienen un mal pronóstico a corto plazo con aumento de la mortalidad, que sería el paciente que tenga, obviamente, hipotensión refractaria al manejo médico, angina recurrente a pesar de las intervenciones, arritmias, sobre todo taquicardia ventricular recurrente, en la que sospechamos que el mecanismo fisiopatológico es la isquemia, por ejemplo, la taquicardia ventricular polimórfica, complicaciones asociadas al infarto, falla cardíaca aguda, o que el paciente tenga, digamos, elevación intermitente del ST, que también clasifica dentro de esto. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, podemos definir si diferimos o no el procedimiento hasta tener una prueba confirmatoria o no para la infección si existe la sospecha. Si el paciente ya está confirmado por COVID, pues nada, se utilizan todos los elementos de protección y se hace el procedimiento. Si tenemos la duda y el paciente tiene estas condiciones de alto riesgo, no se puede diferir el procedimiento, toca realizarlo siguiendo todos los elementos de protección. Pero si el paciente no, digamos, no tiene tantas condiciones de alto riesgo, sino está un poquito más estable, ya el dolor mejoró, ¿sí? La fracción de eyección no está tan deteriorada, el paciente está hemodinámicamente, lo que podemos hacer es pedir la prueba y con eso definir cómo va a ser el abordaje en el laboratorio. Estas dos gráficas acá las traigo solamente para recordarles que el tratamiento fibrinolítico del paciente y antiagregante no difiere del paciente que no tenga infección por el virus, es exactamente igual, ¿sí? Y esta parte del embolismo pulmonar es súper importante porque esta gráfica lo que hace es reflejar el porcentaje de pacientes que tienen embolismo pulmonar en una unidad de cuidados intensivos. Estos datos también son de España. Y digamos que en pacientes para febrero, ¿sí? En términos generales era el 6%, cuando se comparó con la epidemia que hubo en España de influenza, que eran PCR positivos, incrementó un poco, pero en los pacientes que eran COVID positivo, la incidencia de embolismo pulmonar se incrementó hasta un 32%. Esto quiere decir que probablemente la infección severa por el virus sí tiene un mecanismo desde el punto de vista protrombótico, que también está en discusión. ¿Sí? Algunos dicen que todo el proceso inflamatorio favorece un estado procoagulante, que hay un fenotipo de 6D más o menos en algunos pacientes, pero igual esto todavía es motivo de discusión. Incluso en algunos, bueno, igual como sabemos, todo esto es ensayo-error, en algunos contextos clínicos, incluso anticoagulan según el nivel de dímero D, cosas que todavía no están validadas, pero que estamos haciendo ante la premura de una condición de la que sabemos muy poco. Choque cardiogénico, como siempre, el manejo debe ser multidisciplinario. Debe haber, idealmente, en los pacientes críticos disponibilidad de soporte circulatorio. En este contexto me refiero a ECMO. Y cuando se vaya a colocar un paciente en circulación de membrana extracorpórea, tener pendiente si el paciente tiene otra condición que de pronto, digamos que dificulte más la intervención, como por ejemplo CID por una sepsis severa, ¿sí? Porque la coagulopatía que produce conectar al paciente a ECMO añadido a la CID, pues puede hacer que el paciente tenga más mortalidad. O si el paciente, por ejemplo, tiene un SRA severo que va a requerir de cúbito prono, pues obviamente conectado al ECMO hace mucho más difícil esto. Recomiendan hacerle puntajes de clasificación de severidad diarios y ir definiendo el pronóstico de los pacientes. A este punto hay algo muy crítico y que es una invitación que debe hacerse, yo creo que en cada hospital, tener digamos, un grupo de decisión médica multidisciplinaria que incluya también ética médica, porque en algún momento, no en todas partes, por lo menos acá en Colombia no hemos vivido eso, pero en otras partes hay una selección con respecto al paciente, si entra o no entra a una unidad de cuidados intensivos. No solamente en el contexto de choque cardiogénico, sino en el contexto de un estado crítico, ya sea porque requiere ventilación o porque requiere un soporte vasoactivo, terapia de reemplazo renal, etc. Entonces, ¿qué pacientes más o menos
no deberían entrar a UCI, y es una recomendación de expertos también. Es el paciente que definitivamente lo decide, digamos, antes de estar en un estado crítico, el paciente que tenga una condición irreversible, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa en estado final, o una enfermedad neoplástica maligna también metastásica, o que tenga alguna condición que favorezca el hecho de la mortalidad a corto plazo per se por su condición. Un ejemplo, por ejemplo, sería un paciente con una cirrosis avanzada. Lo que se sugiere por comité de ética es que cada hospital haga la evaluación individual y se dé por escrito cuál va a ser la conducta, pero siempre debe ser una pregunta, sobre todo en estos momentos de dificultad en términos de números de cama, es qué le vamos a ofrecer al paciente al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Falla cardíaca aguda puede ser presentada, digamos, o este fenotipo de condición en un paciente que tenga una enfermedad crítica por el virus, o puede ser una condición per se a una alteración cardiovascular anterior. Por ejemplo, lo que les mencionaba, un paciente que tenga enfermedad coronaria con una febra severamente deprimida puede ser una falla cardíaca en el momento de la presentación del cuadro infeccioso por el virus. Otras condiciones, por ejemplo, hipervolemia por falla renal puede manifestarse en algún momento como una falla cardíaca aguda o la presencia de arritmias asociadas. Requiere un alto índice de sospecha, obviamente uno va a solicitarle al paciente lo que necesite para esclarecer el diagnóstico. El tratamiento es similar al paciente que no tenga infección por el virus. Miocarditis es variable, va de leve a fulminante, incluso hay casos de mortalidad relacionados con el virus, al final le presentaré uno. El manejo médico es igual y el apoyo aquí importante es la resonancia para identificar las zonas de edema y si ya está evolucionado el cuadro, pues la cicatriz a través del realce de Gauguin. La biopsia endomiocárdica no se necesita de rutina para el diagnóstico. Miocarditis, como el contexto fuera de COVID, es un constructo clínico también. Sin embargo, el paciente que tenga hipotensión refractaria no explicable, o sea, choque cardiogénico, por más de 2 semanas, a pesar de todas las intervenciones, sería un paciente que sería candidato a hacerle biopsia endomiocárdica. Falla cardíaca crónica es un grupo especial de pacientes. Acá también es importante que los servicios que manejan falla cardíaca con alto volumen, que tengan hospitalización en casa o día hospital, etcétera, que tengan un volumen importante de pacientes, definan cuáles son los que se benefician realmente de intervención a largo plazo. Falla cardíaca es una enfermedad que en algún momento también es terminal. Entonces, así suene, digamos que cómo se toca definir desde mucho antes cuáles pacientes se beneficiarán de una intervención intensiva en caso de requerirlo. El manejo médico sigue siendo igual, se debe favorecer siempre la telemedicina para reducir el riesgo de infección de estos pacientes y en caso de que presenten pues algún deterioro identificado, pues deben consultar. Con respecto a la enfermedad valvular, la mayoría digamos que se difieren a manejo médico, intervenciones solamente en caso de que haya disfunción ventricular o que los síntomas sean, digamos que refractarios a las intervenciones. Y como les mencionaba, es una cosa que debe ser muy individual, porque por ejemplo un paciente que ya tiene síntomas de, no sé, síncope, dolor torácico, disnea por estenosis aórtica, la mortalidad es mucho más alta a que un paciente que tenga estenosis aórtica severa y que tenga menos síntomas. Entonces se debe ver cada caso de forma individual y definir la urgencia de la intervención. Siempre contando, obviamente, con el recurso hospitalario. Y me explico en este sentido porque los pacientes, por ejemplo, después de una cirugía, requieren UCI hasta 5 o 7 días después de la intervención. Y en estos momentos, obviamente, cada cama de UCI cuenta. Hipertensión arterial, el manejo en términos generales es similar al paciente que no tenga infección por COVID. Le recuerdo que había como fisiopatológicamente alguna duda si los medicamentos, los IECAS y los ARAOS en alguna medida podrían aumentar el riesgo de infecciones severas por el virus. Y esta última cohorte, que fue un caso y controles del día de hoy, básicamente se concluye que no, la mortalidad y el grado de severidad de infección es similar en los casos y en los controles. Con respecto a la arritmia, lo que quiero, digamos, dejar con estas diapositivas en claro es que el manejo debe propender por la terapia médica, ¿sí? Las intervenciones desde el punto de vista de laboratorio deben ser la última, digamos que el último eslabón de la cadena terapéutica y sobre todo utilizar betabloqueadores, por ejemplo, en el caso de fibrilación auricular, diltiazem y de último amiodarona, ¿sí? Porque la amiodarona se reconoce que es un medicamento que puede prolongar el QT.
Y si sabemos que aparte de eso tenemos terapia antiviral, pues todo esto es sumatorio y obviamente aumenta el riesgo de arritmias fatales en los pacientes. Ese también es el contexto de las arritmias ventriculares. Acá una cosa muy importante pues, de la gráfica, y es siempre el paciente que tenga taquicardia ventricular monomórfica, pensar de que aparte de todo lo que hay subyacente puede haber cardiopatía isquémica no diagnosticada. Obviamente esto es digamos que un sinnúmero de intervenciones que van desde el manejo médico hasta la corrección de otros factores asociados proarrítmicos, como por ejemplo el potasio reducido en sangre. Gracias. Que a pesar de, digamos, la avalancha de investigación que existe al respecto del virus desde el brote hasta hoy, no hay todavía una terapia efectiva dirigida a la infección por el virus. Cualquier medicamento que utilicemos realmente debería utilizarse a través de la luz de un ensayo clínico para definir si en realidad hay efectividad o no. Sin embargo, en un paciente críticamente enfermo tenemos que tomar decisiones y algunos estamos a favor o no de iniciar terapias que potencialmente pueden ser proarrítmicas. Entonces, lo que se recomienda es tomar un electrocardiograma al inicio del tratamiento y hacer un control periódico, por lo menos cada 48 horas. Identificar factores potencialmente controlables proarrítmicos, sobre todo el potasio y la presencia de cardiopatía isquémica subyacente en el paciente no intervenido. Revisar, y como yo les decía ahorita, siempre las intervenciones farmacológicas debe ser un ejercicio clínico constante, no solamente en COVID, sino en todo. Y sobre todo tener pendiente los anticoagulantes, sobre todo la warfarina, que tienen múltiples interacciones. En esta tabla lo que se hace es un resumen del comportamiento de los diferentes medicamentos utilizados para el tratamiento de la infección por el virus en diferentes contextos con respecto a la conducción. Pero uno revisa y realmente todos los medicamentos están clasificados como bajo riesgo y algunos desconocidos con respecto a la prolongación del QT y el riesgo de arritmias fatales, que es lo que realmente, digamos, preocupa. Sin embargo, como las condiciones son sumatorias, por ejemplo, un paciente en estado severo, con hipoxia, cloroquina, acitromicina, todo se va sumando y obviamente el riesgo proarrítmico en estos pacientes se incrementa. Esta realmente, yo creo que es la arritmia que tenemos nosotros con respecto al tratamiento antiviral en infección por el virus, y es una arritmia, como la ven acá, sinusoidal con un QRS que varía en su, digamos, amplitud, en su duración y en su polaridad, y es la taquicardia ventricular de puntas torcidas, que es la consecuencia de una prolongación del QT. Entonces, importante, y eso hizo hincapié la parte, digamos, la versión latinoamericana de la Sociedad del Ritmo Mundial, y es la medición adecuada del QT. Y aquí lo traje solamente como para recordarles que existen diferentes fórmulas para corregir el QT, pero la recomendación general para no, digamos, entrar en variabilidad es hacerlo con la fórmula de Bassett, teniendo en cuenta que se puede medir en cualquier derivada, pero que idealmente se haga en D2 o en B5. Identificar factores modificables y no modificables para hacer las intervenciones respectivas y tener en cuenta básicamente dos puntos de corte, 480 milisegundos para mujeres y 460 milisegundos para hombres. Ese será como el punto mágico que toca recordar para definir cuándo está prolongado el QT y cuándo no. Y hay una pregunta que siempre se hace uno, y es ¿qué hacer con estos pacientes que tengan un QRS ancho de base? O sea, que tengan un bloqueo de rama derecha o izquierda, que la medición del QT per se va a dar ancho. Entonces lo que se hace es hacer una corrección con la fórmula que presento en la diapositiva. Y es básicamente restarle 100 milisegundos al QRS y el resultado a su vez se va a sustraer al QT corregido. Entonces, esa gráfica puede ser un poco confusa, pero para resumirles más o menos es antes de iniciar el tratamiento. Esto se hizo para cloroquina y hidroxicloroquina, pero aplica para todos los medicamentos. Antes de iniciar los medicamentos posiblemente proarrítmicos, se debe medir el electrocardiograma, identificar cómo está el calcio, el potasio, el magnesio, ver qué otros medicamentos podrían prolongar el QT y si se pueden interrumpir, ¿sí? Y ver, según la duración del QT, si se puede iniciar o no el medicamento. Prohibitivo si el QT de base del paciente está por encima de 500 milisegundos y tendríamos que hacer el ejercicio y evaluar qué factores están prolongando el QT. Si no, digamos que estamos facultados para iniciar la medicación y hacer controles periódicos del QT y, como les decía, cada 48 horas más o menos revisarlos. Los electrolitos se deben también medir de forma seriada, sobre todo en pacientes en estado crítico,
y digamos que la literatura varía, pero cada 6 a 8 horas es de pronto hasta prudente. Punto, digamos que de alarma es que el QT se prolongue más de 60 milisegundos sobre la medición basal o que el valor absoluto esté por encima de 500. Ahí de una vez tenemos que parar todo porque el riesgo de arritmias ventriculares es significativo. Y yo creo que esto ya para finalizar, y es una tabla que también queda en la presentación y como dije al comienzo, no sé si les comenté, la compartí en los mensajes para que la tengan a la mano. Es algo que también se olvida, pero tener presente que cualquier medicamento que utilicemos como terapia antiviral en SARS tiene alta probabilidad de interacción farmacológica, sobre todo con warfarina. Algunos con los anticoagulantes directos, pero eso digamos que se debe revisar al momento de la colocación del medicamento. Y esto quería compartir con ustedes unos casos que me parecieron interesantes y ese, por ejemplo, es el primero. Es un paciente de 35 años que consultó por dolor torácico y dificultad respiratoria, no tenía factores de riesgo más allá de sobrepeso, una troponina elevada, con un ecocardiograma completamente normal, es llevado a una resonancia y digamos que acaban de ser las flechas naranjas, evidencia que hay como un realce, una cicatriz en diferentes partes del corazón, y por la pandemia, todo el estudio del panel viral de la miocarditis, le hicieron PCR para SARS y dio positivo. Ese paciente obviamente se le dio manejo, el resto de exámenes normales mejoró, pero aquí digamos que la anécdota de este caso es que este paciente no tenía síntomas respiratorios y que debutó con un compromiso miocárdico por el virus. Este otro paciente es un paciente de 60 años que ya tenía conocido diagnóstico de SARS y con una falla ventilatoria, con un SRA severo. Sin embargo, lo que alertó en este paciente fue que presentó inestabilidad hemodinámica que no era explicada ni por arritmia, ni por hipolemia, ni nada. Entonces, digamos que entró la necesidad de descartar otra condición que empeorara el cuadro del paciente, sobre todo desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, sospecharon tromboembolismo pulmonar, le hicieron troponina, la estaba elevada, con el ecocardiograma con un ventrículo derecho dilatado, con varios signos, digamos, ecocardiográficos sugestivos de TEP, y acá en la imagen superior, no sé si se logra ver de forma adecuada, hay un trombo que se mueve. ¿Sí? Esos son, yo creo que elementos suficientes clínicos para hablar de que el paciente tiene alta probabilidad del tromboembolismo pulmonar, se lleva una angiotat y confirma que tiene TEP bilateral. Entonces, siempre pensarlo, sobre todo en el paciente que no tiene una adecuada evolución, hipoxia repentina, inestabilidad no explicada, sí, como tenerlo como presente. Este paciente, 70 años casi, en un caso en Italia, un paciente que tenía ya diagnóstico de infección por el virus, en un SRA severo, en choque cardiogénico, lo conectaron a ECMO, tuvo balón de contrapulsión, estuvo muy grave. El paciente sigue infectado, hace una infección, creo que por gérmenes gram negativos, se muere y se lleva a un estudio, una necropsia. Y se documentó en microscopía electrónica el virus, si lo vemos en la flecha roja acá abajo, en el miocardio. Entonces, esta es una prueba, ¿sí?, de que el virus se puede encontrar en el corazón también. La flecha verde lo que indica es que es el mismo virus, pero ya con una arquitectura anormal, pero aquí claramente se ve el virus en forma, pues, clásica del coronavirus. Este paciente de 47 años, dolor torácico y disnea sin factores de riesgo, tenía antecedentes ya conocidos de una miocarditis por COVID, reingresó a la atención hospitalaria por deterioro de su clase funcional. El paciente estaba inestable, se le hace un ecocardiograma y se documenta que tiene un derrame pericárdico. El líquido fue negativo para todos los estudios y se le dio manejo médico. Aquí digamos que el diagnóstico de derrame pericárdico asociado es más dentro del nexo epidemiológico, pues no hay otra cosa que le explique, y el paciente una semana antes había sido egresado por una miocarditis relacionada con el virus. Entonces, tener presente que dentro de los síndromes clínicos, aparte de miocarditis, síndrome coronario, falla cardíaca, pueden debutar o pueden presentar en el curso de la enfermedad un derrame pericárdico severo. Y para finalizar, yo creo que es el último, sí, es un paciente de 43 años, joven, sí, con dificultad respiratoria y dolor torácico, que se hacen todos los estudios para síndrome coronario sin identificar una obstrucción significativa de un vaso, pero con un ecocardiograma y unas características radiológicas que identificaban que la fuerza de contracción estaba reducida a un 43%. Este paciente se le hace un TAC con reconstrucciones, como vemos acá en la parte derecha,
con una contracción adecuada del ápex del ventrículo izquierdo, pero con una hipoquinesia de los segmentos de la base y la pared inferior del corazón, lo que indica que el paciente presentó un síndrome de Takotsubo atípico, por decirlo así, porque el Takotsubo es típico al contrario, que mejoró en el seguimiento con el manejo médico. Y esto ya, digamos que para concluir, para que, digamos, veamos el alcance, entre comillas, del esfuerzo clínico que hacemos todos al respecto de la infección, y es que incluso hasta la amiodarona le han buscado efecto con respecto al tratamiento per se de la infección viral. Y parece ser que en algunos modelos in vitro, sobre todo cuando se habló del ébola en un tiempo, parece ser que la amiodarona incrementa el pH de los lisosomas y no permite que el virus se deposite en el citoplasma del paciente. Entonces, teóricamente, parece ser que en algunos modelos de estudio podría servir para reducir el riesgo de progresión de la infección. Sin embargo, esto es pues, algo anecdótico y no está demostrado. Entonces, como conclusiones, coloco que el COVID es una condición relevante de la cual aprendemos día a día. Todos los días hay artículos nuevos, teorías con respecto a la fisiopatología, cuáles son las intervenciones más adecuadas, y es una condición de la que tenemos que estar pendiente día a día para saber cuál es la mejor oferta terapéutica para nuestros pacientes. Obviamente los pacientes cardiovasculares tienen mayor riesgo de infección y progresión de una condición crítica, y los síndromes clínicos cardiovasculares por COVID son una realidad, ¿sí? Uno puede presentar miocarditis por el virus, un síndrome coronario relacionado con infección por el virus. Sin embargo, no olvidar que hay pacientes que tienen ya enfermedad coronaria establecida que también se pueden presentar en conjunto con una condición crítica derivada de la infección. Eso es todo. Mil gracias, doctor Miguel. Sí, muy interesante su charla. Abrimos en este momento pues una ronda de preguntas y respuestas, todas las inquietudes que tengan. Ahí tenemos dentro de los participantes también al doctor Luis Daza, quien nos podría colaborar también en este tema. Aquí colocaron, a ver. Aquí dice, una vez documentada la elevación de troponina y sospecha de miocarditis, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Uso de corticoides estaría indicado? Entonces, para responder esa pregunta, no, el tratamiento básicamente de la miocarditis por COVID es similar a la miocarditis por otros virus, ¿sí? Entonces, el tratamiento es básicamente antiinflamatorios, ASA a dosis altas o otro antiinflamatorio, pero los esteroides no tienen como una cabida de primera línea de tratamiento de esta condición. A ver, ¿qué más dice acá? Hoy en día, debido al riesgo de exposición a pacientes con sospecha de COVID-19 con síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿estaría recomendada la trombolisis sobre la intervención coronaria percutánea? La respuesta es básicamente no. En un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, reconocemos que la intervención coronaria percutánea sigue siendo superior, ¿sí? La elección entre trombolisis e intervención coronaria percutánea va a depender de la disponibilidad del laboratorio de hemodinamia, ¿sí? Sobre todas las, digamos, consideraciones de puerta, balón, etcétera, hay un retraso, digamos, entre comillas, aceptable de 1 hora más allá de todas esas condiciones ideales. Si a pesar digamos que de pensar todo el escenario clínico, vemos que el retraso de la intervención es significativo, pues nada, toca ofrecerle al paciente trombolisis para apertura del vaso culpable. Y la otra pregunta que nos hacen acá es, paciente con choque cardiogénico y COVID con necesidad de soporte mecánico, preferencia ECMO, Impela. No, la verdad no leí si hay una diferencia al respecto de los mecanismos de soporte, pero lo que usualmente utiliza es ECMO. No sé si hay otra pregunta. No veo más preguntas. Listo, perfecto. Si alguien quiere participar. Colocaron.
Si bien el dímero D... Pueden activar el micrófono, el que quiera participar puede activar su micrófono y lo escuchamos. Aquí colocaron, si bien el dímero D es un factor que se mide en mortalidad de COVID en la literatura con respecto a alteraciones cardiovasculares, la evidencia es concluyente y la respuesta es no. Digamos, pues lo que hay o lo que revisé es que los marcadores de laboratorio, o sea, llámese troponina, dímero D, ProBNP, PCR, interleucina 6, están incluidas en marcadores pronósticos en escalas que favorecen el hecho de que entre más elevación de estos marcadores, mayor probabilidad de mortalidad. Pero de forma independiente, digamos que la presencia de miedo elevado realmente no nos dice nada. Digamos que conocemos además la razón de la falta de especificidad de esto. En un paciente hospitalizado, multifuncionado, con una condición crítica, etcétera, va a tener elevación del dímero D. O sea, per se solamente cambia la terapia, no. Hay algunos autores, como le digo, de esto estamos aprendiendo todos los días, que con elevaciones del dímero D indican anticoagulación, pero realmente creo que eso no es adecuado hasta que no se demuestre un fenómeno trombótico. No sé, por ahí estaba José, si José tiene algo más que decir, que es hematólogo, pero yo diría que hasta que no haya un fenómeno trombótico comentado, no tiene sentido hacer algo más diferente, pues. Y lo que dice Polanía es, responde creo que a la pregunta, anticoagulación, por lo menos en mi experiencia, solamente si hay trombosis documentada. Yo creo que ya. Si alguien quiere participar, puede activar su micrófono. Si nadie más va a participar, entonces pues da fluida la videoconferencia, agradeciéndole a todos los participantes haber asistido. Igualmente, doctor Miguel, muchísimas gracias por su participación. Muy excelente conferencia, doc, y esperamos seguir teniéndolo en estas actividades. Sí, claro. Conocemos su vocación de docente y aquí lo esperamos. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, entonces nos despedimos y quedamos pendientes para el próximo viernes en una nueva actividad académica de educación continua. Mil gracias a todos los asistentes. Hasta luego, gracias.